Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente a hoy lunes 20 de julio del año 2026. Como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo. Ya estamos aquí listos para acompañarles en un estudio más. Aquí estamos con este alimento espiritual para crecer en gracia y conocimiento, llenarnos de sabiduría. Gracias por compartir este momento muy especial a la hora de estos alimentos, después del trabajo, de la jornada. Qué bueno es sentarnos a la mesa y disfrutar de este alimento espiritual muy bien preparado, con buen condimento. Tenemos lista la espada para que esa espada revoletee y pueda penetrar en lo más profundo de nuestra vida. Un saludo y un abrazo para quienes se conectan. Vamos a invitarlos para que nos acompañen en la oración. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por este día que concluye, la noche que llega. Gracias por todas tus maravillas. Gracias por tu creación. Gracias por ese plan maravilloso de salvación. Gracias porque nos permites a través del internet podernos conectar con nuestros hermanos y poder disfrutar de estos alimentos espirituales. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, pedimos el perdón de nuestras faltas y pecados y nos ponemos delante de ti implorando tu misericordia para que nos aumentes la fe, nos ayudes a crecer en gracia y conocimiento y nos llenes de sabiduría para tomar decisiones correctas. Ayúdanos en esta transformación espiritual hasta llegar a la plenitud de Cristo y participar en tu reino. Acompáñanos, bendícenos, protégenos, concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a este estudio bíblico. Para esta noche vamos a hablar de dónde proviene la maldad y cómo acabará esto. La belleza y las maravillas del mundo comprueban la existencia de un Dios amoroso. Sin embargo, toda esa hermosura se ve estropeada por la maldad y la miseria que hoy nos rodean y que son el pan de cada día. ¿De dónde proviene tanta maldad, tanta crueldad, tanta violencia? ¿Tiene Dios el poder para acabar con ella? ¿Desaparecerá alguna vez? ¿Dónde y cómo se originaron Satanás y el mal? Los ángeles, que son seres espirituales que Dios creó, ya existían cuando Dios hizo la tierra. Sin embargo, algún tiempo después, la situación cambió radicalmente. Casi todas las iglesias cristianas, desde el catolicismo hasta los testigos y mormones, comparten un concepto de un Dios de mal, un Dios del mal llamado el diablo, Satanás, el adversario. Este Dios del mal es tan poderoso que no solo pudo luchar contra el mismo Dios en el mismo cielo, sino que logró persuadir a millares de ángeles que le acompañaran en esa crucial lucha. Y cómo Dios lo pudo vencer y este ser fue arrojado desde el cielo a la tierra. Pero el resultado fue increíblemente perjudicial para nosotros, ya que el Dios del mal, el Dios de este mundo, popularmente llamado Satanás o Lucifer o el diablo o el adversario, ahora se dedica a tratar de destruir a los seres humanos, solo para frustrar los propósitos de Dios, de frustrar el plan de salvación de Dios. Y la evidencia de nuestros ojos es que parece ser que Satanás estuviera ganando esta batalla. Y evidencia que es un Dios aquí en este mundo que maneja el mal en la vida de miles de millares de personas en forma simultánea, porque este ser malvado y perverso trabaja con los demonios.
Y para comprender la dimensión espiritual que está ejerciendo un creciente impacto sobre lo que ocurre en la sociedad actual y la razón de los males que prosperan a nuestro alrededor. Entonces debemos remontarnos muy atrás en el tiempo, hasta antes de que existiera la humanidad. En Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Job capítulo 38, versículo 7 nos dice además que en este momento todos los ángeles gritaban de alegría en el momento de la creación. Estamos hablando de la tierra. Los ángeles, seres espirituales que Dios creó, ya existían cuando Dios hizo el planeta Tierra. Sin embargo, algún tiempo después la situación cambió radicalmente. Génesis capítulo 1, versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esta traducción al español no transmite adecuadamente el significado del hebreo original. Las palabras tou y bou, traducidas como desordenada y vacía, se traduce mejor como caótica y vacía. Así lo dice la Biblia de Jerusalén. La palabra hebrea ya, traducida aquí como estaba, también puede traducirse como llegó a ser, según aparece en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Génesis capítulo 19, versículo 26. La tierra no fue creada desierta y vacía, sino que se convirtió en un caos. Se convirtió en eso en algún momento después de la creación. Dios creó la tierra con una belleza tan extraordinaria que los ángeles se alegraron cuando vieron la creación, se sorprendieron de ver el planeta Tierra y cómo Dios había hecho esa creación maravillosa. Pero algo la llevó a una condición de devastación y desorden. Más tarde, Dios la remodeló, convirtiéndola en un hermoso lugar, en un hermoso territorio, en un hermoso hogar para el primer hombre y la primera mujer, como se describe en Génesis capítulo 1. Pero el relato del Génesis no nos cuenta toda la historia. Dios nos da en otra parte detalles adicionales de lo que provocó esta condición de destrucción y de caos. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, del griego tartarus, un lugar o condición de restricción, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el día del juicio, como dice la Nueva Versión Internacional en segunda de Pedro 2:4. ¿Cuándo pecaron estos ángeles en particular y cuál fue su pecado? La respuesta breve es que fue antes de la creación del hombre y su pecado fue rebelarse contra su creador. En Isaías 14 encontramos más información. Este capítulo describe aquella rebelión angelical y también a su cabecilla y nos proporciona muchos detalles importantes que no podríamos conocer de ninguna otra manera. En Isaías 14, versículo 4, Dios se dirige al rey de Babilonia. En tiempos de Isaías, la ciudad, estado de Babilonia, se estaba convirtiendo en la mayor potencia de la región. Su belicoso rey saqueaba y esclavizaba a las naciones a su alrededor, adquiriendo riqueza y poder mediante la violencia. Este rey de Babilonia ejemplifica a Satanás y sus características. Y en el versículo 12 de Isaías 14, el tema cambia de este rey físico a otro ser poderoso, traducido aquí como Lucifer. La palabra hebrea original para este ser, utilizada solo esta vez en la Biblia, es Harley, que aparentemente significa resplandor o el resplandeciente. Dios se dirige entonces a este ser diciendo: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas del
del Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Versículos 13 y 14 de Isaías 14. ¿Quién es este ser que se atrevió a desafiar al mismísimo Dios? Dios nos da la respuesta en Ezequiel 28. Este capítulo está descrito de forma muy parecida a Isaías 14. Dios comienza hablando de un gobernante humano y luego pasa al poder espiritual detrás del trono terrenal. En Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. En Ezequiel 28, versículo 2, Dios se dirige al príncipe de Tiro. Tiro era un famoso centro comercial portuario cuyos gobernantes se habían envanecido a causa de su poder. En los versículos 6 al 10 de Ezequiel 28, Dios le dice a este gobernante que su poderío va a fracasar y que será derrocado. Pero en el versículo 12, Dios comienza a dirigirse al rey de Tiro en vez de al príncipe. Este ser es el verdadero gobernante y el verdadero poder detrás del trono. La descripción que Dios hace de este rey, el rey de Tiro, deja muy claro que no se dirige a ningún ser humano físico. Dice en los versículos 12 y 13, tú eras la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ningún ser humano mortal podría ser descrito de tal exactitud. Y este ser fue creado, versículo 13, a diferencia de los seres humanos que nacen. Este ser también había estado en el Edén, en el huerto de Dios. Aparte de Adán y Eva, ninguna otra persona había estado en el Edén. En el versículo siguiente, Dios menciona parte de la historia de este ser. Dice, tú querubín grande, protector, versículo 14 de Ezequiel 28. Caída de un superángel. ¿Qué significa esta afirmación? Que es un querubín protector. Hebreos 8:5 nos dice que el tabernáculo que Israel construyó en el desierto era copia y sombra de lo que hay en el cielo. En Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20, Dios ordenó a los israelitas que hicieran una representación, un modelo físico de su trono celestial para el tabernáculo. A cada lado del propiciatorio que representaba el trono de Dios, había un querubín de oro con alas extendidas para cubrir el propiciatorio. Estos dos querubines representaban seres angelicales reales, grandes, superángeles, cuyas alas cubren el trono de Dios. El ser al que Dios se dirigió por medio de Ezequiel es llamado querubín protector, lo cual indica que en algún momento fue uno de los grandes ángeles representados en el modelo del trono de Dios. Muchas otras escrituras dicen que Dios moraba entre los querubines, mostrando que estas maravillosas criaturas lo acompañan y le sirven. En 1 Samuel 4:4, en 2 Samuel 6:2, en 2 Reyes 19:5, en 1 Crónicas 13:6, Salmos 81, Isaías 37:16. Tenemos estas citas bíblicas que hablan de estos querubines. Este magnífico ser aparentemente ocupaba una posición de gran honor y distinción en el reino angélico de Dios. Dios también le dice a este querubín, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28, versículos 15 al 16. Hermanos, este ser que había sido maravilloso, que había ocupado un puesto de honor, pecó y fue expulsado del trono de Dios, cayendo así en desgracia. Aquel ser espiritual asombrosamente bello e inmensamente talentoso se transformó por su rebelión
en una criatura reprobable y despreciable. Se convirtió en Satanás, el adversario, calumniador, acusador y destructor. Pasó a ser el diablo, el enemigo de Dios y de la humanidad. Los inmensos poderes que había utilizado para servir a Dios ahora pretendían arruinar los propósitos de Dios, pretendía arruinar el plan de Dios de salvación. Actualmente sus poderes se utilizan para fines perversos y destructivos del ser humano. Y no estaba solo en esta rebelión, ya que millones de otros ángeles se unieron a él para rechazar la autoridad y el liderazgo de Dios. Encontramos esto descrito simbólicamente en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El versículo 9 identifica a este gran dragón como Satanás. La Biblia utiliza las estrellas como símbolos de ángeles. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Esto indica, hermanos, que un tercio de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. La Biblia se refiere a estos ángeles rebeldes como demonios o espíritus malignos. Son ángeles caídos que rechazaron su propósito de servir a Dios y servir a la humanidad. Hebreos capítulo 1, versículos 3 al 14. Y se llenaron de odio y de amargura hacia Dios y su santo propósito para los seres humanos. Entonces surge la pregunta, ¿por qué existe la maldad? ¿De dónde viene el mal? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 19, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nadie quiere ser malo, nadie quiere ser mentiroso o cruel, nadie quiere ser violento, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué hay tanto abuso, hay tanta violencia, injusticia, dolor, miseria? Por desgracia, todos los días vemos noticias escalofriantes. ¿Quién está detrás de la maldad de las personas? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. La Biblia nos muestra que es el mal. Lo denuncia mostrando su cara más horrible a fin de que le tengamos horror. Por ello, la historia que describe de la humanidad es tan sombría y triste. Dios quiere para nuestro bien que tomemos conciencia de toda la miseria en la cual hemos caído. Los relatos de la Biblia, si bien están escritos con sobriedad, nos muestran, al igual que la historia contemporánea, la maldad del corazón humano. La Biblia nos muestra principalmente el origen del mal bajo la persona de un ser misterioso llamado Satanás. Y luego nos dice que el mal es un principio que se introdujo en el hombre cuando éste desobedeció por primera vez a Dios. Dicho principio se transmite de padre a hijo porque desde que Adán pecó forma parte de nuestra condición humana. La Biblia llama a este principio de mal el pecado. Y las acciones que produce son los pecados. Dice Mateo 15, 19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero felizmente la Biblia no se detiene en esta constatación, sino que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, quien solucionó la cuestión de los pecados mediante su sacrificio expiatorio y ofrece un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón de carne a todo el que cree en él. ¿Acaso nos creó Dios con la tendencia a hacer el mal? Por supuesto que no. Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con la tendencia a reflejar su amor. Génesis capítulo 1, versículo 27.
y Job capítulo 34, versículo 10. Pero también nos creó con la libertad de decidir. Nuestros primeros padres no quisieron imitar a Dios y decidieron obrar mal. En ese momento perdieron la mayor forma de alcanzar la perfección sin dolor y sin sufrimiento. Y cuando tuvieron hijos, los primeros seres humanos sobre esta tierra, les pasaron la tendencia a hacer el mal. Deuteronomio capítulo 32, versículos 4 y 5. Según la Biblia, el origen de todos los males se atribuye al abuso del libre albedrío y a la introducción del pecado. Este proceso se divide en dos eventos que son fundamentales: el origen espiritual y la caída del ser humano. En el origen espiritual está la rebelión en el cielo. La maldad no se originó en la tierra, sino en el mundo espiritual. Allí se enseña y se identifica un personaje que es llamado Lucifer o el diablo, un ángel creado perfecto por Dios, pero quien tuvo la osadía de desafiar a Dios. En su soberbia, envidia y deseos de ser igual a Dios, decidió rebelarse contra su creador. Este ángel arrastró consigo a una parte de las huestes celestiales y fue expulsado aquí a la tierra, convirtiéndose en el padre de la mentira y en el tentador de la humanidad. Y el origen humano, la caída y el pecado original del ser humano, el mal entró en el mundo terrenal a través de la desobediencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y siguiendo la tentación de Satanás, representado como una serpiente astuta, Adán y Eva comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, buscando ser independientes de Dios y de decidir por sí mismo lo que es correcto o incorrecto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Este acto rompió la armonía original y trajo al mundo la muerte física y espiritual, el sufrimiento, el dolor y la tendencia natural del ser humano a hacer el mal, una condición conocida como pecado. La raíz de los males en el corazón humano, en los textos de la Biblia, más allá del evento histórico del Edén, la responsabilidad y la raíz del mal continúa en el mundo y se radica en el corazón y en las decisiones de cada persona. Aparece el egoísmo y la envidia. Las malas acciones, las guerras, los conflictos provienen de los deseos corruptos del ser humano. Aparece el amor al dinero. El Nuevo Testamento advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero y la codicia que alejan a las personas de la fe. ¿Por qué el hombre, aún después de tantos siglos de probar diferentes clases de gobierno y administraciones, ha sido totalmente incapaz de resolver los problemas? Y la respuesta a este interrogante es que la humanidad simplemente no sabe cómo conducirse. Por medio del profeta Jeremías, Dios nos advierte: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Y el rey Salomón nos dice en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25. Por generaciones la humanidad ha confirmado la penosa realidad de esta afirmación. Este mundo nunca ha conocido una época sin guerras, sin conflictos, sin dificultades y sufrimientos. Hemos llegado al punto en que tenemos la capacidad de destruir varias veces el planeta Tierra. Tenemos la capacidad de destruir todo vestigio de vida sobre la faz de nuestro planeta. ¿Por qué ocurre todo esto? Por medio de sus profetas y por espacio de muchos siglos, Dios nos ha reiterado cuál es la causa de los males que nos agobia. La supervivencia del ser humano se ve amenazada porque hemos rechazado a Dios por inspiración divina. El rey David escribió así a la humanidad. Salmos capítulo 14, versículos 1 al 3. Se han corrompido,
hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El profeta Jeremías nos dice que el hombre ha sido cegado por el engaño de sus motivaciones e intenciones malvadas. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El profeta Isaías agrega en Isaías 59, versículos 1 al 4, he aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su odio para oír, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Isaías 59, versículos 1 al 4. Leemos esto también hasta el versículo 9. Los caminos de Dios son totalmente diferentes a la de los hombres. Isaías 55, versículos 8 al 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos describe las consecuencias inevitables de rechazar a Dios y sus mandamientos santos, justos, perfectos y buenos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, también aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen que las practiquen. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Jesucristo, hermanos, intervendrá para salvar a la humanidad de una autodestrucción. Si se le permitiera, el hombre borraría toda forma de vida sobre la faz de la tierra. Y esto es inquietante, pero es la verdad. El hombre está en la capacidad en este momento de autodestruirse. Jesús nos dice que tendrá que intervenir para librarnos de nosotros mismos. Habrá entonces una angustia tan grande como no la ha habido desde el mundo que es mundo, ni la habrá más nunca, sino que se acortarán aquellos días. Nadie escaparía con vida, pero por amor a los elegidos se van a acortar esos días. Mateo 24, versículo 21 al 22, Nueva Biblia Española. Refiriéndose a los tiempos que precederán a su retorno, Jesucristo nos dice en Mateo 24, versículo 29 al 30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, podemos leer más detalles acerca de este acontecimiento.
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este será un reino sempiterno. Jesucristo, hermanos, establecerá aquí en esta tierra un gobierno literal, el del reino de Dios, pero aquí no termina todo. Veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, en el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Hemos estudiado que cuando Cristo regrese, establecerá un reino literal que va a regir sobre todas las naciones. Según leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 3 al 4, su reino va a durar 1000 años. Sin embargo, en el versículo que acabamos de leer, se nos dice que él reinará por los siglos de los siglos. En otras palabras, el periodo de los 1000 años, comúnmente llamado el milenio, es solamente el comienzo del gobierno eterno de Jesucristo, que es en el reino de Dios. El propósito primordial del gobierno milenario de Jesucristo con los santos resucitados es el de permitir que toda la humanidad tenga la oportunidad de entrar en este reino eterno. Millones de personas que estarán vivas en el momento del regreso de Cristo vivirán bajo su gobierno y serán los progenitores de muchas generaciones que nacerán y vivirán a lo largo de 1000 años. Todos ellos tendrán la oportunidad de ser transformados de seres físicos en seres espirituales y de entrar en el reino de Dios, en la familia de Dios. Jesús puso muy claro que el reino de Dios es un reino eterno. No durará solo 1000 años. En Mateo 19, 16, vemos que un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús procede a explicarle lo que debía hacer. Cuando fue evidente que el joven no estaba dispuesto a obedecerle, Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo 19, 24. O sea, que en este pasaje entrar en el reino de Dios se equipara con tener la vida eterna. Para millones de seres humanos, la oportunidad de recibir la vida eterna, de alcanzar la salvación y de entrar a formar parte del eterno reino de Dios llegará durante el reinado milenario de Jesucristo. El milenio, que será un tiempo de paz, de felicidad y prosperidad sin precedentes en la historia de la humanidad, será tan solo un pequeño anticipo de las magníficas bendiciones que se van a disfrutar por toda la eternidad. Se habla de cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 21, 1 a 7. Se describe otra serie de acontecimientos que ocurrirán después del milenio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Desde la época de Adán y Eva, la humanidad no ha tenido acceso a ese árbol de la vida, símbolo de la vida eterna. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Solo algunos han sido llamados a ser parte del reino de Dios y han recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero en el reino de Dios estará disponible el Espíritu Santo de Dios para todos aquellos que obedezcan los mandamientos de su Creador. Apocalipsis 22, 14. Dichosos los que guardan los mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Al entrar a formar parte del reino de Dios, seremos sus hijos inmortales, poseedores de la vida que nunca tendrá fin. Entonces, ¿de dónde proceden tantas desgracias, tantas enfermedades imprevistas del mal uso del libre albedrío? En efecto, somos nosotros los que contaminamos el agua que bebemos. Nosotros somos los que contaminamos el aire que respiramos. Nosotros somos los que contaminamos los alimentos que ingerimos. La tierra en la que vivimos la estamos contaminando nosotros mismos. Y de esta manera producimos grandes trastornos en los seres humanos, incluyendo a los niños que se están gestando. Los estudios médicos aseguran que el 75% de los casos de cáncer registrados en el mundo podrían haberse evitado. Sin embargo, muchos, asumiendo que es la voluntad de Dios, morirán preguntándose por qué Dios me mandó esta enfermedad. ¿Por qué estoy así? Asimismo, según las estadísticas, en algunos países mueren anualmente unas 15,000 personas por accidentes de tránsito y otras 120,000 resultan heridas por accidentes de tránsito. Pero, ¿cuáles son las causas? Fallas del conductor, fallas de la ruta, fallas del peatón, fallas del vehículo y por agentes naturales, la lluvia, por ejemplo. Pero los afectados, en lo íntimo de su corazón, culparán a Dios por la desgracia que le ocurre. Las grandes inundaciones, que parecen fenómenos tan caprichosos e incontrolables y que ocasionan pérdidas millonarias y miles de muertes, tienen también su grado de responsabilidad humana. Muchas provienen de las lluvias provocadas por la acumulación de evaporación originada en los grandes embalses de las represas hidroeléctricas construidas negligentemente. Muchos terremotos, aun cuando son manifestaciones naturales, tienen un origen en el hombre. Y hasta los huracanes y acciones que cobran miles de víctimas en el mundo se generan en la irresponsabilidad y la actitud del hombre que vino destruyendo innecesariamente los bosques, actos para regular los vientos. Pero sigue siendo Dios en la mente de muchas personas el responsable de las enfermedades, el responsable de las catástrofes y el responsable de las muertes que vemos a nuestro alrededor. Por no haber entendido esto, muchas personas viven resentidas con Dios, lo acusan de sus desgracias y hasta lo eliminan de su vida. Es necesario erradicar la imagen primitiva del Dios antiguo, del testamento antiguo, y recuperar la guía amorosa que nos presenta Dios en el Evangelio. Solo así aparecerá el verdadero Padre del que nos habló Jesucristo, aquel que hace salir el sol sobre todos, buenos y malos, sin importarle si sean buenos o malos, y llover sobre todos, sin importar si son justos o injustos. Dios quiere que combatamos nuestras malas tendencias y nos da la dirección que necesitamos para ser buenos. Si seguimos su guía e imitamos sus cualidades, podemos ser felices. Claro, hoy no podemos imitarlo a la perfección. ¿Será siempre así? Salmos capítulo 32, versículo 8.
Dios ha tolerado la maldad a fin de que todos podamos ver sus tristes resultados, pero no la tolerará para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 al 9. Pronto la tierra estará llena de personas buenas y felices que imiten a Dios. Salmos 37, versículos 9 al 11. ¿Por qué vemos en nuestro mundo horrores tales como genocidios, terrorismo, tortura, asesinato en serie? ¿A qué se debe la interminable seguidilla de guerras sin sentido en diferentes partes del mundo que empeoran las cosas y truncan las vidas de personas ya empobrecidas y desesperadas? Tenemos que decir que en los últimos 100 años, ha habido un gran aumento de dichas atrocidades en el mundo que han provocado la muerte de cientos de millones de personas y han condenado a otros miles de millones a la miseria y a la esclavitud política y económica. Sin embargo, sin importar cuánto se condene la maldad producida por las guerras, los disturbios políticos, los malos gobiernos y el desmoronamiento social, en realidad nada cambia para mejorar la situación de la humanidad. Por el contrario, debido a la proliferación de medios cada vez más poderosos para causar una devastación global, la probabilidad de aniquilación de la raza humana sigue en aumento. Las normas de conducta están en franco deterioro. Lo que antes se consideraba pecaminoso, espantoso e inmoral es ahora cada vez más aceptado en la sociedad. Un meme, es decir, un mensaje propagado en las redes sociales, apareció recientemente en el Facebook y lo describe así. Primero, pasamos por alto la maldad. Luego la permitimos. Después la legalizamos. Después la promovemos. Luego la celebramos y finalmente perseguimos a quienes la llaman maldad. Claramente hemos llegado al punto descrito por el profeta Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 21. Un ejemplo obvio de ello es el aborto. En los años 50 y 60 el aborto era ilegal. Matar a un niño recién concebido en el útero de la mamá era algo impensable. Es un asesinato. La conciencia, tanto individual como la comunitaria, respetaba la vida en el útero como algo sagrado y sostenía que debíamos ejercer la responsabilidad moral frente a esa vida. Pero eso ha cambiado. El niño en el vientre con un corazón que late ha sido degradado a un tejido humano que puede ser destruido y desechado como basura sin el más mínimo escrúpulo. Incluso se afirma que esto es un derecho y se lleva a cabo sin ninguna vergüenza. Cualquier oposición a esta terrible práctica suscita fuertes declaraciones tales como mantén tus leyes alejadas de mi cuerpo. Lo que una vez fuera ilegal e inmoral se ha vuelto legal y aprobado. Y como resultado ha habido más de 60 millones de abortos desde 1973, solo en algunos países. Además, una nueva legislación en este país permite que también los bebés casi a punto de nacer sean abortados. El apóstol Pablo predijo un aumento significativo del pensamiento malvado y corrupto que pondría a la sociedad en gran peligro. Segunda de Timoteo 3, capítulos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloria,osos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Hermanos, estamos viviendo precisamente en esos tiempos profetizados, cuando el enojo, el odio, la venganza, el egoísmo y el trauma sociológico, el trauma psicológico de la maldad se halla fuera de todo control. Esto es lo que vemos a diario en las noticias, pero las cosas empeoran aún día tras día. Cada vez los resultados son peores. Entonces, ¿de dónde provino toda esta maldad? ¿Por qué Dios la permite y cómo será posible finalmente acabar con el mal? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿cómo es posible que exista la maldad? Que exista la crueldad, la violencia, el odio, la maldad. Muchos ateos alegan que una de las principales razones de por qué no creen en Dios es que no logran entender cómo puede existir un Dios amoroso y todopoderoso que no es capaz de acabar con las guerras, el sufrimiento y las injusticias. ¿Cómo es posible que un Dios compasivo que nos creó a su imagen no pueda ponerle fin a todo el mal? ¿Cómo puede ser tan frío y ciego? Como decía mi abuelo, yo creo en Dios, pero cuando el ser humano pecó, dejó al ser humano aquí que hiciera lo que hiciera y Dios se fue y dejó todo esto aquí. Ciertos personajes bíblicos de gran relevancia hicieron las mismas preguntas. Nótese esta oración del profeta Jeremías. Jeremías 12:1. Justo eres tú, eterno, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? De la misma manera, Job se quejaba diciendo, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos creciendo y establecidos y disfrutan de sus nietos, sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Job 21, versículo 7. Leemos una pregunta similar en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 94, versículo 3. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh eterno, se gozarán los impíos? Quizá nosotros también estemos enfadados porque la maldad continúa y desenfrenada. Es contraria a nuestro sentido de justicia. Si consideramos la gran cantidad de filósofos, religiosos, expertos que se han referido a la maldad, ¿hay acaso alguna fuente confiable a la que podamos acudir en búsqueda de respuestas claras? ¿Será posible que la maldad llegue a su fin? ¿Triunfaremos sobre el mal o el mal triunfará sobre nosotros? Numerosas culturas, religiones han intentado comprender la aparente dicotomía entre los aspectos opuestos del bien y del mal en la naturaleza humana y han procurado explicarla de varias maneras, usando términos como el dualismo o fuerzas positivas y negativas. La religión de Oriente presenta los principios o energías del yin y del yang como las que le dan forma a esta dinámica. Entre los pensadores seculares y religiosos que intentan explicar el lado oscuro de la naturaleza humana, abundan las teorías. Pero, ¿cuáles son las verdaderas respuestas? La Biblia entrega explicaciones creíbles, claras, concisas y verdaderas a todos estos interrogantes. Aquellos que toman en serio la Biblia y aprenden lo que realmente enseña, pueden encontrar en sus páginas la descripción del bien y la cronología de su origen, desarrollo y destrucción final. ¿Cuál es la revelación del origen de el mal y el futuro del mal? La palabra mal o maldad aparece más de 590 veces en la Biblia. Además, hay muchos términos sinónimos como malvado, iniquidad y pecado. No cabe duda de que es este tema que es abordado exhaustivamente en las escrituras para explicar todo esto. ¿Y cómo podemos aprender entonces? La Biblia revela que el origen del mal se remonta mucho antes de la creación de los seres humanos.
La historia comienza con la rebelión de un poderoso ser angelical llamado Lucifer, según su traducción en el latín. El profeta Isaías describe cómo el orgullo de este ser lo llevó a perpetrar un lamentable ataque contra Dios y sus consiguientes consecuencias. En Isaías 14, versículos 12 al 17, leemos textualmente lo que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Isaías 14, versos 12 al 17. Y un siglo después de Isaías, el profeta Ezequiel escribe un relato paralelo sobre el destino final de este ángel rebelde y corrupto que había sido uno de los querubines que cubría el trono de Dios, según es representado en la escritura ubicada encima del arca del pacto. Dice aquí el libro del profeta Ezequiel 28, versículos 12 al 19. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Edén estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28, 12 al 19. El gobernador de este mundo y Dios de esta era donde nosotros estamos hoy viviendo. Este fue el inicio de uno de los malos pensamientos y actitudes en contra de Dios y su camino. Comenzó con el autoengrandamiento, con el autoengendramiento y el orgullo distorsionado de Lucifer, que lo llevaron al descontento, a la crítica, a la amargura, a la rebelión y a un fallido golpe contra Dios, un fallido ataque contra Dios. Dios había permitido que Lucifer y el resto de los ángeles tuviesen libertad moral, ya fuera para escoger el camino de Dios lleno de amor y evidente preocupación por otros o la búsqueda del egoísmo. Lucifer y sus cómplices angelicales, que ahora son demonios, escogieron lo último. Y Lucifer pasó a conocerse como Satanás el diablo, que significa adversario o acusador mentiroso. La rebelión de Satanás y sus demonios, un tercio de los ángeles, fue un fracaso y todos fueron derrotados y arrojados a esta tierra. Dice Apocalipsis 12, 3 al 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas que simbolizan los poderes mundiales que surgen a partir de él. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Lucas capítulo 10, versículo 18. Se nos dice además
que habrá una guerra futura en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 8, a raíz de la cual Satanás y sus secuaces serán nuevamente arrojados a la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde esta rebelión inicial, Satanás ha estado lleno de odio contra Dios y odio contra el hombre, y ha corrompido el mundo al cual fue confinado. Actualmente está intensamente ocupado en destruir la creación del Dios Todopoderoso. Este ser malvado y perverso también es llamado príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, Beelzebú, Belial, padre de mentira y el tentador. El mundo en que vivimos es dominio de Satanás, al menos por ahora. El apóstol Pablo nos dice que Satanás está haciendo diligentemente hoy entre los habitantes del mundo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo les recuerda a los cristianos que anteriormente estuvieron bajo este gran engaño y control de Satanás, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3. Entonces, hermanos, en Lucas 4 leemos que cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, este era gobernador de todos los reinos de la tierra y ofreció dárselos a Cristo con la condición de que lo adorara. Y también acariciaba su sueño de derrocar a Dios. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto serán tuyos. No obstante, Jesucristo lo rechazó y el diablo se alejó. La maldad pasa a formar parte de la experiencia humana. Volviendo al relato del origen del hombre, vemos que los seres humanos fueron creados con características y rasgos de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue hecho de manera única para que tuviese un significado y un propósito superior al de cualquier otra forma de vida. Fue creado para tener una relación especial con Dios como parte de su familia divina. Dios puso a los primeros seres humanos en un ambiente ideal llamado el huerto del Edén y les permitió el acceso directo y personal a su creador. Como muestra Génesis 2, también colocó en el huerto dos árboles. Ambos fueron puestos a propósito en un lugar accesible para el hombre, y Dios les dio a Adán y a Eva instrucciones explícitas y claras respecto a ellos mismos. Aquí es donde vemos que la palabra mal aparece por primera vez en las Escrituras. Uno de los árboles fue llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida. Se les dijo a Adán y a Eva que si comían o que podían comer a su gusto del árbol de la vida, pero se les advirtió que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal les provocaría la muerte. No podían comer de ambos, pero la decisión era de ellos mismos. El árbol de la vida, como indica obviamente su nombre, representaba la perpetuidad de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal simbolizaba al decidir buscar uno mismo lo que es bueno o malo. Era un árbol que incitaba a adquirir el conocimiento a través de la experimentación con resultados inciertos y dudosos. Después de darles las instrucciones a Adán y Eva, Dios aportó y observó a la distancia lo que harían.
En ese momento la serpiente, que era Satanás el diablo, según nos dice Apocalipsis 12:9, se arrastró por el huerto y se acercó a la primera pareja humana. El dominio de Satanás todavía está vigente en este mundo. Todavía está vigente. Rápidamente se aprovechó de lo que Dios le había dicho y se desechó sus instrucciones y advertencias. También acusó a Dios de esconder de ellos lo que él mismo codiciaba, es decir, ser como Dios y tenerlo todo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. Satanás no pudo disimular su codicia y ambición de poder. Adán imitó a Eva y ambos hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Comieron del fruto prohibido y el resultado fue catástrofe. Fueron expulsados del huerto del Edén y se les negó el acceso al árbol de la vida. Luego fueron arrojados al mundo del mismo ser malvado que había seguido hasta que los hizo pecar. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los seres humanos por cuanto todos pecaron. Nosotros también hemos heredado la muerte y las cosas que llevan a la muerte. El mundo que Adán y Eva escogieron y al que fueron exiliados no era el paraíso en la que habían estado y poco después fue corrompido por el pecado y la violencia. Caín, su primer hijo, asesinó a su hermano Abel y el mundo continúa su marcha por unos 1600 años hasta el diluvio en tiempo de Noé. Esta es la evaluación que Dios hizo de aquel periodo en Génesis 6, versículos 5 y 6. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios castigó la maldad de aquel entonces con juicio divino y el diluvio fue enviado y redujo la raza humana a solo 8 personas. Sin embargo, él no pretendía eliminar toda la maldad del mundo en este tiempo. La familia de Noé creció y poco a poco comenzó a repoblar el mundo, el cual seguía bajo la influencia del espíritu malvado de Satanás. Según la perspectiva de fuentes bíblicas y seculares, la historia del mundo es una crónica escabrosamente dolorosa de interminables disputas, guerras y todo mal imaginable e inimaginable. Y la pregunta aquí es, ¿le importa a Dios esto? ¿Le importa a Dios el sufrimiento de la humanidad? Indudablemente Dios es todopoderoso y podría eliminar la maldad en cualquier momento. Sin embargo, si lo hiciera, se invalidaría la razón por la cual Él permite que el mal exista y continúe momentáneamente. El propósito de Dios al crear a los seres humanos con voluntad propia requiere que se les permita escoger la opción de la maldad. Más aún, al permitir que estas decisiones vayan acompañadas de consecuencias y ellos aprenden importantes lecciones. Y si bien las tentaciones de Satanás incitan a los seres humanos a la maldad, aquellos que con la ayuda de Dios lo resisten desarrollan un carácter justo. Pero Dios solo permitirá que la maldad continúe por un tiempo limitado hasta que sus propósitos se cumplan. Hermanos, a Dios ciertamente le preocupa lo que usted y yo vemos en este mundo que nos sirve de hogar, por el bien de aquellos que están dispuestos a arrepentirse. Jesucristo vino en la carne para llevar sobre sí mismo la carga de pena de muerte y el sufrimiento de la maldad que ha causado y regresará para enderezar el mundo. El gobierno de Satanás está empeñado en destruir lo que Dios está haciendo, pero tengamos la seguridad de que no podrá desbaratar los propósitos de Dios y que la maldad del reino de Satanás pronto llegará a su fin. Llegará a su fin dentro de poco. Jesús regresará a la tierra a establecer su reino y restaurar el reino de Dios. En la oración modelo que él les dio a sus discípulos en Mateo 6, versículos 9 al 13, nos dice:
que oremos regularmente por aquel reino futuro que vendrá y acabará con el poder de Satanás sobre este mundo. Y en ese mismo bosquejo de oración, Jesús nos dice que le pidamos a Dios que nos libre del mal. Debemos orar para que nos proteja del peligroso ambiente en que este mundo nos rodea, de su líder hostil. Satanás y sus demonios serán encarcelados por 1000 años durante el gobierno justo de Cristo sobre la tierra y luego liberarnos una vez más por un breve periodo. Entonces, a pesar de los difíciles que son las pruebas, el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Al final, hermanos, todo lo que la gente haya soportado en esta vida valdrá la pena. La maldad se acabará por fin y para siempre. Que Dios acelere la llegada de ese tiempo tan maravilloso de ver en la tierra la paz, la bendición, la prosperidad que solo el Creador nos puede dar. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este interesante tema de estudio bíblico para hoy. La invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur. Gracias por acompañarnos. Un saludo y un abrazo para quienes se conectan en vivo. Vamos a saludar a Magdalena Vivas allá en los Estados Unidos, a Blanca Santos desde Guatemala, un saludo para Lourdes Márquez, Ana Abril, Yolanda Rosales, un saludo para Mara Martínez, Arturo Juárez, Tomás Rodríguez Cerda, un saludo para nuestros hermanos allá en Chile, un saludo también en Argentina para Samuel Ortega, en España también un saludo para quienes nos acompañan también, Jacobo Falagán. Y para todos los que en Colombia nos acompañan, gracias y les pedimos por favor que sigan orando para que sigamos adelante en estos estudios bíblicos que son tan importantes y necesarios para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer nuestra fe. Gracias por acompañarnos a todos, una feliz noche, que el Todopoderoso nos conceda una noche maravillosa en paz y en tranquilidad, que podamos disfrutar de nuestros sueños y mañana a trabajar ordenadamente cuando Dios nos permita seguir disfrutando de las cosas maravillosas que el Dios Todopoderoso nos otorga. A todos una feliz noche. Nos vemos. Hasta pronto.